Buenas tardes, hermanos. Gusto en saludarlos. Que el Señor los bendiga. Hoy vamos a hablar un poquito de uno de los pocos hombres buenos que reinaron en Israel. Y pues antes de empezar, quisiera invitarte a que oremos. Padre Celestial, gracias por la vida, gracias por esta oportunidad. Te pido que bendigas este tiempo de exposición de tu palabra, que podamos estar prestos para aprender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, el mensaje se llama Los Pasos de Ezequías y en torno a ese personaje, a ese hombre, va a girar todo el mensaje. Vamos a tener un poquito de historia bíblica. ¿Alguien se acuerda quién fue el primer rey en Israel? ¿Cómo se llamaba? Saúl. Ok, gracias, hermano. Después de Saúl, ¿quién sigue? David, uno de los más populares. Después de David, ¿quién sigue? Salomón, ¿no? Ahorita ya vamos mencionando 3 reyes. Curiosamente, de estos 3 reyes, el único que no tuvo problemas bélicos, guerras, batallas, fue Salomón. Saúl y David sí hicieron frente a batallas. Salomón, con este regalo que le dio Dios de la sabiduría, nunca tuvo que hacer frente a eso. Y después de Salomón, ¿quién siguió? ¿Alguien se acuerda? Empieza con J, termina en An. Jeroboam, exactamente. Y si tú has leído la Biblia, cuando Jeroboam empieza a reinar, curiosamente la sabiduría no se pasó de padre a hijo. Y por malas decisiones, todo el pueblo se fractura espiritualmente, se fractura políticamente, y del pueblo, que eran las 12 tribus, se separan. Queda Israel con 10 tribus y queda Judá con 2 tribus, ¿no? Hay una separación ahí. Y si tú has leído primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, te vas a topar con que dice, y empezó a reinar, mencionan el nombre, y luego curiosamente siempre mencionan el nombre de la mamá, de ahí te dice en resumen qué hizo, pero siempre, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo. Siempre hay un patrón como de mal comportamiento. Son pocos los reyes que realmente tuvieron una influencia positiva para su pueblo, pocos hombres buenos, y de estos pocos hombres buenos está Ezequías, ¿no? Es uno de los que realmente pudieron tener un corazón dispuesto para con Dios, servir a su gente y no que la gente le sirviera a él, ¿no? Entonces, teniendo esta pequeña introducción, vamos a ver 3 puntos muy importantes. El primer punto es la limpieza y orden. Si pusimos atención, ¿alguien se acuerda a qué edad empezó Ezequías a reinar? ¿Cuántos años tenía cuando asume el cargo? 25, estaba chavo, era un niño prácticamente cuando empieza a reinar, pero él ya sabía la importancia de la limpieza y del orden. Si tú lees Reyes y tú lees Crónicas, te vas a dar cuenta de todas las proezas que hizo Ezequías. Vamos a ver algunas proezas de manera que beneficiaron a la infraestructura del pueblo. Si nos vamos a Segunda de Reyes 20:20, dice, y los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Judá. La Biblia no lo dice, pero para mí Ezequías tenía cierto ingenio para lograr todo eso, para meter agua, para sacar agua, para meter conductos. Se requiere realmente pensar, se requiere equipo. Si nos vamos a el segundo libro de Crónicas 32, del 2 al 5, dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? ¿No? Por así decirlo, cortó el suministro de agua por fuera de la ciudad. Después en el versículo 5 dice, después con ánimo resuelto, Ezequías edificó todos los muros caídos e hizo alzar las torres
y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Entonces, en la parte de la cuestión de infraestructura, realmente apoyó al pueblo, le dio como un upgrade, una mejora al pueblo. Pero donde quiero que nos fijemos es en todo lo que hizo espiritualmente, hablando del pueblo. Por favor, vamos a 2 de Crónicas 29, 5 y 10. En 2 de Crónicas y 2 de Reyes son los libros que vamos a estar viendo, checando. Vamos a ver qué hizo Ezequías del lado espiritual. Ya vimos que edificó ciudades, levantó muros, tuvo conductos de agua. Vamos a ver qué hizo en el lado espiritual. ¿Ya están por ahí, hermanos? 2 de Crónicas 29, 5 al 10. Dice: y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, donde reinaba Ezequías, y los ha entregado a turbación a nuestros padres. A nuestros padres han caído a... los ha entregado a turbación, a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Dice versículo 10: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Por resumirlo, Ezequías empieza a confrontar al pueblo y le dice: ¿saben qué? Estamos mal por esto, porque dejamos a Dios, porque ya no le servimos, porque espiritualmente estaban muy sucios. El templo que había construido Salomón tiempo atrás ya no se utilizaba para adorar a Dios, y llegaron incluso a meter a otras deidades, ¿no? Entonces Ezequías le dice: ¿saben qué? Nos está yendo mal por todo esto que han hecho en el pasado, que seguimos haciendo, pero a partir de ahorita van a empezar a cambiar las cosas. Si salteamos ahí mismo a 2 de Crónicas 31:1, ya cuando Ezequías restablece el servicio del templo, restablece los sacrificios, es tanta su influencia que hasta los mismos ciudadanos empiezan a hacer cosas sin que se las pidan. Dice: hechas todas estas cosas, los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión, ¿no? Entonces, en el capítulo 29, Ezequías confronta al pueblo y le dice: ¿saben qué? Estamos mal por esto. ¿Y cuál es la solución? Regresar, limpiar, ordenar. Ya en el capítulo 31 vemos el resultado de toda esta limpieza que organizó, que la misma gente se da cuenta del error y ya no tiene que esperar que Ezequías le diga: ¿saben qué? Vamos a hacer esto para la iglesia, vamos a hacer esto para Dios. La misma gente ya empieza a tomar conciencia y empieza a ver un cambio en los ciudadanos, ¿no? Entonces, el primer punto es que entendamos que la limpieza y el orden son importantes, ¿no? Dice aquí que el pueblo estaba sumido en pecado por haber dejado a Dios, por servir a otras deidades, hasta que Ezequías empieza a cambiar las cosas. Si tú lees a partir del capítulo 29 de Crónicas, luego te vas al 30, te vas a dar cuenta todo lo que hizo Ezequías, que son muchas cosas para resumirlas en pocas oraciones, pero es tanta la influencia que el mismo pueblo empieza a cambiar. Y así como Ezequías limpió al pueblo, limpió el templo, limpió el servicio para Dios, lo restauró, porque decían que ya no se celebraban las fiestas desde tiempos atrás. Ezequías restaura las fiestas, restaura el servicio a Dios como
Dios se lo instituyó a David, a Salomón, lo primero que podemos aprender aquí es que así como Ezequías procuraba estar limpio delante de Dios, porque si recordamos, él hizo un pacto con Dios, es importante que tú y yo también procuremos estar limpio delante de Dios, ¿no? Quizás hay una línea cristiana en tu familia y tú no tuviste otras experiencias, qué bueno. O quizás tú viniste al Señor ya más grande con otras experiencias, no importa, Dios restaura. Pero a lo que voy es que quizás no tenemos ídolos de madera, de piedra, del material que tú quieras, pero a veces en nuestro tiempo como que le asignamos más tiempo a personas, a cosas, al trabajo, a otras cosas que no son Dios. Y a veces sin darnos cuenta podemos tener ídolos en nuestra vida cuando Dios siempre debería ser el número uno, ¿no? Entonces lo primero que vamos a aprender de Ezequías es estar limpio delante de Dios. Él procuraba esta limpieza, ¿no? Entonces hay que preguntarnos qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Yo sé que hay que trabajar, que hay que estudiar, que hay que hacer deberes, también hay que divertirse, pero el primer lugar en tu vida se lo merece Dios, pero no te lo va a pedir Dios, te va a enseñar, te va a ir guiando con amor y Él espera que tú se lo des, ¿sale? Entonces, es importante que tú y yo estemos limpios delante de Dios. ¿Cómo le podemos hacer para estar limpios? Vamos por favor a Primera de Juan 1:9, de este lado, de la sección donde está el hermano Eliseo, y en esta sección donde está Bere, por favor buscamos Juan 14:15. ¿Sale, vale? De este lado, Primera de Juan 1:9, de este otro lado, Juan 14:15, para que podamos entender cómo le podemos hacer tú y yo para estar limpios delante de Dios. Ok, ¿ya lo encontramos de este lado? Primera de Juan 1:9. Ok, lo leemos todos juntos y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queramos o no, el confesar implica reconocer, ¿no? Y hay veces en que no vamos a estar bien delante de Dios hasta que no reconocemos que tenemos un problema, que pecamos. Pero Dios es tan maravilloso que aquí se nos dan dos atributos, que dice que Él es fiel y que es justo y perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, ¿no? Pero Él espera que de nosotros nazca el estar bien con Él, en que procuremos estar limpios. Vamos de este lado a Juan 14:15, lo leemos todos juntos. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? O sea, si realmente decimos amar a Dios, profesamos amar a Dios, hay que cumplir con sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos para ti y para mí? Dos: amar a Dios con todo y amar al prójimo como Dios me ama a mí, ¿no? Que ese es el reto. Amar a Dios quizás no sea tan complicado, ya amar al prójimo, a veces hay prójimos que realmente nos prueban, ¿no? A veces Dios los manda para enseñarnos paciencia, para enseñarnos amor. Pero el primer punto de esta tarde es que procuremos estar limpios delante de Dios, que cuando Dios vea nuestra vida, no vea suciedad, sino vea que procuramos estar bien delante de Él. Dice por aquí un spoiler de la vida: si no estamos bien con Dios, nada sale bien. En nada sale bien, se incluye trabajo, se incluye familia, se incluye carrera, se incluye una relación personal, se incluye amistades. Todo lo que hagas, si no estamos bien con el de arriba, nada va a salir bien. Las cosas pueden salir aún mejor con Dios. Por eso es importante que tú y yo estemos limpios delante de Él, que procuremos esta limpieza. El segundo punto es que Ezequías, pese a los problemas que enfrentó, porque él sí hizo frente a guerras, a batallas, él confiaba en Dios. Así como procuró estar limpio delante de Dios, así procuraba confiar en Dios. ¿Alguien podría situarse en el capítulo 32 de Crónicas? ¿Cómo es que empieza? Hay una
una pequeña frase en el primer versículo, en el capítulo 32. Antes de que se nos hable de que vino Senaquerit, se nos dice algo importante. ¿Alguien ya lo encontró? Capítulo 32 de Segunda de Reyes. En el primer versículo está todo. Ajá, hermano, sí, lo escucho. Gracias, hermana. Dice, después de estas cosas que Ezequías limpia la ciudad, que Ezequías restablece el templo, que Ezequías restablece el culto, los sacrificios, las fiestas, y de esta fidelidad viene el problema, ¿no? Así como tú y yo procuramos estar limpios delante de Dios, también necesitamos confiar en Dios y en especial en los problemas. Es como Dios diciéndole a Ezequías, bueno, ya vi que ya limpiaste aquí, que ya arreglaste esto, que ya estamos cambiando, bueno, vamos a subir de nivel, Ezequías. Y le manda a Senaquerit no a hablar, sino a pelear. Lo manda al campo de batalla y vamos a ver algunos versículos claves que nos demuestran la seguridad que tenía Ezequías en Dios. Aun cuando había un ejército que lo superaba en estrategia, en cantidad, en calidad de soldados, Ezequías se enfocó en Dios. Vamos a ver su confianza que está registrada de los versículos 7 al 8 del capítulo 32. Dice, Ezequías habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Judá, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y si tú estás leyendo, dice ahí, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Si volvemos tantito al speech, al discurso que le da Ezequías al pueblo, le dice, ¿sabes qué? Hay más con nosotros. Físicamente, no. Físicamente Senaquerit era más que Ezequías, más que su ejército, pero Ezequías no estaba viendo el lado humano, sino estaba viendo a Dios y era tanto la confianza que él tenía en Dios que la confianza la transmitió a la gente, ¿no? El enemigo ya estaba fuera de la ciudad, ya iba a destruir, a matar, pero Ezequías le dice, ¿saben qué? Tranquilos, Dios se encarga. Y ellos dijeron, ok, cuando el problema estaba ahí afuera. Si vamos, por favor, ahora al segundo libro de Reyes, que también se nos habla ahí de la vida de Ezequías, vamos, por favor, al capítulo 19 y verso 14, por favor. Segundo libro de Reyes 19, 14. Le voy a dar lectura, dice, Senaquerit, el rey enemigo venía dispuesto... perdón. Ok, antes de dar lectura a ese versículo, es importante que entendamos que Senaquerit en su discurso le dice al pueblo, ¿saben qué? Yo ya gané en otros lados, ya maté, ya conquisté, ya destruí. No sé ni por qué le hacen caso a Ezequías y estaba hablando con la verdad, porque si tú quieres saber a quién ya había derrotado Senaquerit, lo puedes encontrar en el versículo 10 al 13. Se nos enlistan los reyes, los pueblos que cayeron por este señor, y en su discurso de amenaza no se quedó únicamente en las palabras. Dice la Biblia que se dio el tiempo de hacer cartas para amenazar a Ezequías y para blasfemar el nombre de Dios. Ahora sí leemos el versículo 14 y dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Me encanta la actitud que tiene aquí Ezequías ante los problemas y amenazas, porque recibe las cartas donde literalmente lo están amenazando, donde hablan mal en contra de Dios, y no se la lleva al capitán del ejército, no se la lleva a sus amigos,
las lleva al templo y las extiende. Por así decirlo, Dios, ¿qué hacemos? Está pasando esto. Y si continuamos leyendo, en la oración que tiene Ezequías con Dios, que se encuentra en el versículo 15 al 19, no hay ninguna queja, nada de dolor, pese a que había un gran problema muy cerquita. Dice, lloró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. No sé tú, pero yo no vi ninguna queja. Cuando sí tenía el derecho de quejarse, cuando sí tenía el derecho de estar preocupado. Lo primero que hace Ezequías al orar, empieza alabando a Dios. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender tú y yo, porque hay veces en que oramos por los alimentos, pues nada más se agradece la bendición y se pide que Dios provea para todos. Pero cuando hay algún problema, como que a veces nos olvidamos de alabar a Dios. Dios, está pasando esto, ayúdame, o Dios, no sé qué. Y espérate, pero, o sea, Dios ya lo sabe, también ya sabe cómo arreglarlo, pero lo primero que hace Ezequías aquí es que le empieza a alabar, es lo primero. Le dice, solo tú eres el Dios de los cielos, de la tierra, tú hiciste el cielo y el poder. Lo segundo que hace Ezequías es que pide la atención de Dios. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Pide la atención de Dios y reconoce la situación, reconoce el problema. En el versículo 17, el mismo Ezequías dice, ¿saben qué? Asiria sí ha destruido todo esto, sí ha hecho esto, reconoce los hechos y solicita salvación al único que le puede dar la salvación, que es Dios. Y al final termina su oración diciendo, para que sepan todos los reinos que solo tú eres Dios. No hay queja, hay alabanza, pide atención, reconoce los hechos, solicita su intervención, en este caso la salvación, y al final pide que Dios se muestre y que Dios sea el exaltado, no él. ¿No? Entonces hay mucho que podemos aprender aquí y yo estoy seguro que Ezequías tenía miedo, era humano, así como tú y yo, ¿no? Y a veces por más inteligente que te creas, sabio que te creas, prudente que te creas, aún con todo lo que has conseguido a tu edad, a veces hay cosas que te van a calambrar, que te van a veces nublar la vista o los sentidos. Ezequías tenía una gran amenaza a resolver, pero así como Ezequías procuraba estar limpio delante de Dios, sabía en quién confiaba. Y aun cuando el corazón le decía a Ezequías, quizás no salgamos de esta, sabía que Dios sí lo podía rescatar, porque no sé tú, pero como que a veces no reaccionamos o razonamos como Ezequías ante los problemas. No alabamos a Dios, sí pedimos su intervención, pero como que eso es lo primero que pedimos. Y ya hasta que Dios se manifiesta, Dios, tú eres grande. Cuando Ezequías alabó desde el segundo uno, ¿no? A veces como que se nos olvida que Dios está en control de todo, que Él es el Todopoderoso, que su soberanía es absoluta, y hay veces que quizás a nuestra vida
no recibimos cartas de amenazas como recibió Ezequías, pero se presenta una enfermedad, quizás no en ti, pero en alguien que amas. Se te cierra una puerta que tú la necesitabas abierta, quizás se presenta una baja calificación en algún examen o materia, o de plano la universidad a la que querías te cierra las puertas, o se te presenta sí está bien todo lo que me dices, pero ahorita no estamos contratando. Y a veces queremos resolver todo nosotros y se nos olvida dejar a Dios ser Dios, dejarlo que Él actúe, que Él se muestre soberano. Seguimos leyendo ahí en 2 Reyes 19, ahora saltamos tantito al versículo 32 al 37, que ahí se muestra la respuesta que tuvo Dios hacia la petición de Ezequías, el cómo intervino Dios. Dice el versículo 32, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Desde que Dios empieza a hablar, Dios ya le dice a Ezequías que aún con todas las amenazas, no va a pasar nada. Seguimos en el versículo 33, por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad. Lo reafirma. 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ahí termina la respuesta de Dios en una cuestión de lo que Él habla. Y ahora vemos la acción, dice el versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarón, su hijo. Dios escucha a Ezequías, escucha la alabanza, escucha el pedido de ayuda, escucha la intervención y le contesta diciendo, ¿sabes qué? El rey enemigo ni siquiera va a poner un pie en la ciudad, ni siquiera va a lanzar algo en contra de ella, yo la voy a proteger. Manda a su ángel y en la noche empiezan a morir todo el ejército enemigo, y no eran poquitos hombres, eran 185,000, ¿no? No se nos narra en esta parte de la Biblia en cantidad cuánto era el pueblo de Israel para hacer batalla, pero históricamente el pueblo de Israel siempre ha sido inferior. Dios es el que gana las batallas. El rey enemigo se queda sin ejército, ya no tiene con qué pelear, se regresa a su casa y sus mismos hijos lo decapitan y reina en su lugar otro de sus hijos, ¿no? Entonces Dios dijo, no va a entrar, yo amparo esta ciudad, yo voy a ganar la batalla, Ezequías. Y Dios le cumplió. Entonces, el último punto referente a la confianza es que dejemos a Dios ser Dios. Que así como le pedimos que intervenga en nuestra vida, que se manifieste, que actúe, va a ser como Él quiera, cuando Él quiera y a su manera. Porque a veces como que se nos ocurre un plan y decir, bueno, Dios solo tiene que hacer esto y ya va a salir todo bien. A veces Dios también tiene la misma idea y hay otras veces en las que no. Entonces, así como es importante que estemos limpios delante de Dios, también hay que confiar en Dios, y más cuando se presentan los problemas. Dice Primera de Pedro 1:7, que yo creo que ya lo hemos escuchado en alguna ocasión, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bien curioso cómo aquí Pedro usa el concepto de ansiedad, y ahorita es de lo que se habla, no de lo que sufrimos, ¿no?
pero dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, sobre Jesús, y Él te va a cuidar. Él está al pendiente de ti. Y el último punto que vamos a ver de lo que podemos aprender referente a Ezequías es que él era sincero. Él procuraba la limpieza, él confiaba en Dios y que él era sincero. Dice esta diapositiva, fin del juego. Por favor, vamos a Segundo Libro de Reyes 20, del 1 al 3. Segundo de Reyes 20, del 1 al 3. Ya en este punto de lo que vamos a leer, Ezequías ya no era un muchacho de 25 años. Ya era un rey consolidado, ya había hecho proezas en pro del pueblo, como leímos, tanto de manera de infraestructura, mejorar la ciudad, y de manera espiritual. ¿Ya lo tenemos? Ok, vamos a leer, por favor. Dice segundo libro de Reyes 20, del 1 al 3. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Para Ezequías llega su aparente fin, que Dios mismo le da la tarea al profeta Isaías de notificarle que ahora sí no iba a salir de esta. Y curiosamente le dice, no en otras palabras, sino es directo con él, que le dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Curioso cómo empieza esta notificación hacia el rey Ezequías, que le dice que ordene su casa, ¿no? Y creo que eso es algo, como abriendo paréntesis, eso es algo muy importante, que cuando a ti y a mí nos toque partir, ojalá podamos dejar todo en orden para nuestra familia, que no dejemos problemas. Volviendo al tema, la reacción de Ezequías solo fue orar. No hizo la gran oración que la pudo haber hecho. No se extendió en palabras, no se extendió en tiempo. Lo único que le pidió a Dios 2 veces fue que se acordara de todo lo que había hecho. Y ya. No le dijo, Dios, ¿por qué? Si yo soy el bueno, ¿no has visto a todos los que siguen? O a todos los que han estado antes de mí. Solo le pidió que hiciera memoria de todo lo que había hecho. Y luego dice que lloró un poquito. Mentira, lloró un montón Ezequías. Ezequías no se quería morir. Sí estaba enfermo. Tenía una llaga y de eso se estaba muriendo. Pero Ezequías como que aún no estaba listo o simplemente no quería morir. Y empieza a hacer su oración. No es una oración larga, es una oración corta, pero sincera. Y Ezequías no oculta lo que piensa ni lo que siente delante de Dios. No sé tú, pero yo me imagino la escena en donde Ezequías está orando y primero hay palabras, hay una correcta articulación de lo que estoy diciendo. De ahí esas palabras se transforman en sílabas y de ahí ya no hay palabras. De ahí es puro llanto, 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 llanto y más llanto. No sé si te ha pasado eso a ti, que vas a orar, ya sabes que le vas a pedir a Dios, pero es tanta el problema que sientes que a veces no le dices nada y es tu oración, son puras lágrimas, como le pasó a Ana cuando estaba pidiendo por Samuel. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí de Ezequías? Que Ezequías, así como procuraba estar limpio y ordenado delante de Dios, procuraba confiar en Dios, también procuraba ser sincero con Dios y con las personas a su alrededor, ¿no? Entonces, en su oración que hizo, Ezequías no ocultó ni sus pensamientos, mucho menos sus sentimientos,
Y es lo mismo que Dios espera de ti, de mí, de todos nosotros, que cuando nos acerquemos a Él y en nuestra vida en general, seamos sinceros. Dios, está pasando esto, me siento así, esto pienso, ayúdame, no porque me lo merezca, sino porque tú eres bueno. Y vamos a ver cómo termina la historia, que para no hacer el cuento largo, Dios le regala una nueva temporada a Ezequías, le regala vida, le da un upgrade, le da una mejora. Vamos por favor a 2 de Reyes 20 del 4 al 7, ahí donde estábamos leyendo. Del 4 al 7 dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Me encanta cómo Dios le responde a Ezequías, y me encanta esta parte, a cómo Dios no se le escapa nada. Dios está al pendiente de todo y es tan detallista que lo primero que dice: ¿sabes qué, Ezequías? Ya te escuché, ya oí tu oración. ¿Sabes qué, Ezequías? Ya vi tus lágrimas, ya vi tu dolor y yo te sano. Y a veces necesitamos esas palabras en nuestra vida. Así como tenemos la seguridad de presentarnos delante de Dios, quiero recordarte que Dios te escucha. Dios ve tu dolor. A veces es un dolor compartido o a veces es algo muy personal que solo Dios y tú lo saben. Dios lo ve y Dios actúa. No solo escucha, no se queda viendo, sino también, si tú lo permites, interviene en tu vida. Y no solo sana a Ezequías, sino Dios le dice a Ezequías: bueno, yo ya escuché, yo ya vi tu dolor, yo te voy a sanar, y como extra vas a vivir 15 años más. Le da sus 15 primaveras y también promete protección y amparo para la ciudad. Cuando Ezequías solo dijo: acuérdate de lo que yo hice. Pero es tanta la bondad de Dios que Dios responde a nuestras oraciones con mucho más de lo que pedimos, merecemos, queremos y necesitamos. Siempre y cuando lo dejemos a Él actuar, ¿no? Porque Ezequías no pidió vivir más tiempo. Lo único que quería es que Dios hiciera memoria de lo que él había hecho. Dios lo sana de su enfermedad, le da 15 años más, promete protección para la ciudad. Entonces Dios respondió con muchas cosas más que Ezequías quizás no pidió, que no merecía, que quizás no sabía que necesitaba, pero así es Dios. Cuando Dios bendice, cuando Dios responde de manera espectacular. Dios no responde en poquito, Dios responde en abundancia, Dios responde con grandes cosas que a veces no sabemos que necesitamos. Dice esta partecita que todo para bien. A veces no vamos a entender lo que pasa en nuestras vidas, pero si tú y yo confiamos en Dios, todo, los días buenos, los días malos, las crisis, la felicidad, los problemas, todo obra para nuestro bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio. De este lado, por favor, Juan 13:7, y de este lado, Romanos 8:28. Del lado donde está Bere, Juan 13:7, del lado donde está el hermano Eliseo, el Romanos 8:28, por favor. Ok, vamos a leer de este lado Juan 13:7 todos juntos, y dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás
después. Lo que está pasando en tu vida, lo que estamos pasando, a veces no le encontramos ni pies, ni cabeza, ni lógica, pero Dios está ahí. Y vamos a Romanos 8:28, lo leemos todos juntos y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Entonces, vamos a terminar donde empezamos. Dice Segunda de Reyes 18, del 5 al 7, hablando de Ezequías: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Entonces, a ese Dios que Ezequías procuraba estar limpio, que procuraba confiar, que procuraba ser sincero, es el mismo en el que tú y yo creemos. Entonces, si queremos que nos vaya bien en la vida, hay que dar buenos pasos y hay que aprender de Ezequías, que procuraba estar limpio, siempre confiaba en Dios, aun cuando todo estaba tremendamente mal, y siempre era sincero delante de Dios. Entonces, esos son los puntos de esta tarde: limpieza, confianza y sinceridad. ¿Sale, vale?